Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Bendecido? Amén. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, a la palabra del día de hoy. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Antes de orar, acompáñeme ahí en su Biblia. eh, Acompáñeme ahí en Mateo. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, del versículo 13 al versículo 19. Una parte de la escritura que yo considero que la gran mayoría ya la conocemos, inclusive hasta de memoria. Mateo 16, del 13 al 19. ¿Ya está ahí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñeme, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, yo le doy gracias por esta tarde, le doy gracias por su palabra. Le pido, Señor, que usted hable a nuestras vidas, Señor. Le pido que usted comience, Señor, primeramente por mí. Yo reconozco, Señor, reconozco mis situaciones, reconozco, Padre, mi pequeñez, pero yo le pido, Señor, que usted me use, Señor, y le doy gracias porque a pesar de todo esto, Señor, usted tiene misericordia, Señor, de mí, y usted me usa, Señor. Yo le pido, Señor, que usted me utilice para hablar, Señor, a esta congregación y a su iglesia. Así también le pido que usted quite todo lo que estorbe, Señor, para la obra que usted tiene en la vida de mis hermanos. Yo se lo pido, bendito Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues estas últimas 2 semanas, si usted ha tenido la posibilidad, la oportunidad de venir a los estudios que estamos llevando los miércoles, hemos estado mirando, hemos estado oyendo a la palabra en lo referente al último tiempo del Señor Jesucristo antes de ser entregado para ser crucificado. Todo lo que llevó a ello, todo lo que derivó en ello. Hablamos sobre Judas y también hemos hablado un poco, hemos tocado un poco sobre la vida de Pedro. Y leyendo sobre la vida de este hombre, de Pedro, la verdad es que Dios ha hablado mucho a mi vida. Dios me ha confrontado mucho mirando la vida de este hombre, de Pedro. Yo creo que algo pasa con nosotros los creyentes, ¿verdad? O como cariñosamente nos llaman afuera los aleluyos. Pasa algo con nosotros referente a la figura de Pedro. O no sé si solamente me pasa a mí,
Mire, yo siempre he tenido mucha admiración, he sentido mucha admiración por Pablo, ¿verdad? Por este hombre, por este misionero, helenizado, elocuente, un erudito. Y yo siempre he sentido mucha admiración por Pablo. Es como si tuviéramos superhéroes, ¿verdad? Yo sé que la figura del Señor Jesucristo está por encima, pero en la palabra yo creo que todos tenemos hombres a los cuales admiramos, que son como nuestros héroes o nuestros superhéroes por lo que es su vida, por lo que enseñan y manifiestan. Bueno, pues eso yo siempre lo he sentido por Pablo. Así ha sido él. Pero más sin embargo, por Pedro no lo siento, no lo había sentido. No había sentido esa conexión, no había sentido esa admiración por él, como la sentía por Pablo, o como la he sentido por Pablo. Y yo creo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver el hecho de que la Iglesia Católica lo ha tomado como estandarte y han creado alrededor de él un montón de dogmas y de creencias torcidas de la palabra. Y eso muchas veces nos hace, ¿verdad?, como creyentes, cristianos, evangélicos, a alejarnos un poquito de la figura de este hombre, de la figura de Pedro. Mas, sin embargo, ¿verdad?, estudiando sobre su vida, me he encontrado con que ese hombre es más parecido a mí que Pablo. O yo soy muy parecido a él. La vida de Pedro, mis hermanos, es el reflejo de la vida de muchos creyentes. Es una vida que ciertamente demuestra fortaleza, pero que más que eso demuestra muchas debilidades. Pedro era un hombre con muchas debilidades. Yo a la prédica del día de hoy la he titulado Ese Pedro que todos llevamos dentro. ¿Ya? Y aprovecho, ¿verdad?, para saludar a mis hermanos, a mi hermano Pedro, ¿verdad?, a nuestros hermanos Pedros. Ese Pedro que todos llevamos dentro. Un hombre con muchas debilidades. Es más, yo me atrevería a decir que Pedro es el más humano de todos los apóstoles. De todos los discípulos del Señor, Pedro es el más humano. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que los otros no lo son o no lo fueron, sino que Pedro es quien mejor nos representa como hombres y mujeres emocionales, con nuestras altas y con nuestras bajas. Porque Pedro fue un hombre de altas, pero de muchas y profundas bajas. Y mirando su vida, me estremecía. Porque Pedro es un reflejo de lo que somos emocionalmente. Su vida, aguerrido por momentos, pero totalmente caído en otros momentos. Y hoy vamos a mirar un poco sobre la vida de Pedro, que es un reflejo de la nuestra como creyentes, mi hermano. Pedro es un reflejo de nuestras vidas como creyentes. Su vida, sus formas, sus modos, es un reflejo de nuestra vida como cristianos y creyentes. Y hoy vamos a hablar sobre él, sobre este hombre, sobre este discípulo que muchas veces como cristianos tendemos a hacer un lado, motivados por otras cosas. ¿Sabes por qué no ves mucho a Pedro? Y muchas veces ni siquiera lo pensamos, pero es motivado, ¿verdad? Es que aquellos idolatran a Pedro. Entonces yo no voy a voltear a ver a Pedro. Mejor volteo a mirar a Pablo. Y la verdad es que no lo hacemos y nos perdemos de mucho al no voltear a ver la vida de este hombre.
tan semejante a nosotros en su sentir y en su pensar y en su actuar. Acompáñeme. Vamos a Mateo 16 del 21 al 23. Amén. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto se te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo primero que vamos a mirar, o lo primero que miramos en la vida de Pedro, es que era un hombre impulsivo, sumamente impulsivo, que actuaba de manera impetuosa, pero que no se detenía a medir lo que decía o hablaba. Pablo no se detenía. Era un hombre que actuaba de manera impetuosa, impulsiva. Eso lo podemos ver, si usted se acuerda, cuando caminó sobre el agua para ir hacia el Señor. Lo hizo para después dudar y comenzar a hundirse. Mi hermano, eso es un fiel reflejo de lo que muchas veces pasa con nosotros en nuestra vida, con nosotros. Tenemos lapsos emocionales muy fuertes hacia el Señor, muy fuertes, donde nos entregamos fuertemente a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué viene después de eso? Comenzamos a mirar alrededor. ¿Y sabe qué? Comenzamos a dudar. Y lo que comenzó con un fuerte impulso y de manera impetuosa, termina por diluirse. ¿Por qué? Porque está fijado en un impulso emocional y no meditamos lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que me lleva a ir delante de Dios? ¿Qué es lo que me motiva a seguir a Dios? Un impulso simplemente emocional. Mis hermanos cantaron ahorita, ¿verdad? No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo. Y muchas veces lo que nos motiva es eso, solamente un encuentro emocional, un impulso de emoción. Pero no meditamos lo que estamos haciendo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Comenzamos a hundirnos en el camino, porque fuimos motivados por algo que no era fe. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, muy impulsivo. El problema fue que más que fue un impulso de emoción lo que lo motivó. Y sabe que Pedro lo manifestó varias veces y de distintas formas. Varias veces. Vamos a Mateo 26, del 30 al 35. Amén. Mateo 26, del 30 al 35 dice la palabra. ¿Ya está ahí? ¿Me sigue? Amén. Dice la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, el impetuoso, él fue quien sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Quien tuvo la osadía de reprender al Señor cuando éste anunció su muerte. Pedro lo reprendió, fíjese. Era un osado. El que dijo que jamás lo negaría. Ese era Pedro el impulsivo. Y esa es la característica de muchos de nosotros, mis hermanos, que nos movemos por impulsos, por emociones, que no nos detenemos a meditar lo que estamos haciendo, ni el resultado de lo que estamos haciendo, diciendo, pensando. Yo lo invito a que aprenda, a que vaya y analice la vida de Pedro. Pedro fue un hombre con una historia fascinante, mi hermano, que refleja el caminar del creyente en el Señor. Fíjese, Pedro fue apasionado, Pedro fue valiente, Pedro fue impulsivo y también fue temeroso. Todo eso fue Pedro. Después de haber mostrado, ¿verdad?, aquella valentía desmedida, negó al Señor 3 veces. 3 veces lo negó. Podríamos decir que Pedro traicionó al Señor, como lo hizo Judas. Pedro también lo traicionó desde el momento en que lo negó, y no 1 vez ni 2, 3 veces negó al Señor. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por temor. Por temor. Pedro era un hombre temeroso, miedoso, como nosotros. Y eso es lo que lo hace distinto a Judas el traidor. Ciertamente Pedro falló, y eso es algo que a mí en lo personal me pega, mi hermano. Ciertamente Pedro falló, pero ¿sabe qué? Pedro jamás fue rebelde. Jamás se le rebeló al Señor. Y esa es precisamente la diferencia entre fallarle al Señor y rebelársele al Señor. Mi hermano, no es lo mismo equivocarse que caer en la desobediencia. No es lo mismo equivocarnos con un pecado que vivir una vida deliberada en el pecado. No es lo mismo tropezar y fallarle al Señor que darle la espalda al Señor. Y Pedro tropezó 1 vez, tropezó 2 veces, tropezó 3 veces por temor, porque su carne le ganó, pero jamás le dio la espalda al Señor, como sí lo hizo Judas. Mi hermano, podemos tropezar 1 vez, 2 veces, 3 veces, equivocarnos, pero una cosa es eso y otra cosa es darle la espalda al Señor de manera premeditada. Si entendemos la diferencia. Pedro falló, pero no fue un rebelde. Judas fue un rebelde, porque se le rebeló a su maestro. Hay una gran diferencia, mi hermano. Pablo fue movido por temor, pero Judas por ambición. Judas se apartó, pero Pedro tuvo un corazón dispuesto a ser transformado por Dios. Pedro fue transformado por el Señor. Y esa es una de las grandes características de un verdadero creyente, mi hermano. Los hijos de Dios siguen tropezando, mi hermano. Siguen tropezando. El hecho de que usted venga a los pies de Jesucristo no significa que no va a seguir tropezando en la vida.
El Hijo de Dios sigue tropezando. Quizás, como lo hizo Pedro, hasta negando al Señor. Pero el Hijo de Dios tiene la capacidad de reconocer sus fallas, de reconocer su pequeñez y su insuficiencia. Y por sobre todo, tiene un corazón humilde, dispuesto a ser transformado, mi hermano. Porque ¿de qué me sirve reconocer que me estoy equivocando si no tengo un corazón dispuesto a ser transformado? Pedro tenía muchos defectos, pero tenía una gran virtud. Tenía un corazón humilde, dispuesto a dejarse moldear y ser transformado por Dios. Tenía muchos defectos, pero la soberbia no era uno de esos defectos. Un hijo de Dios no puede ser soberbio. Choca. Se contrapone. Cuando Pedro le dijo al Señor que jamás lo iba a negar o que jamás lo negaría, ¿sabe qué es lo interesante? Que Pedro no estaba mintiendo. ¿Y a qué me refiero con que no estaba mintiendo? Con que Pedro no estaba diciendo una mentira que saliera de su corazón. No estaba blofeando, como dicen por ahí. Realmente Pedro sentía que lo podía hacer, que estaba dispuesto a hacerlo. Pedro realmente amaba al Señor. Realmente lo amaba, pero también era profundamente débil. Era débil. Mi hermano, el Señor sabe que somos débiles, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Él actúa en esas debilidades. Pero necesitamos estar dispuestos a que el Señor actúe. Debemos de ser humildes. Y lo primero, reconocer que nos estamos equivocando y disponernos a esa transformación. Porque si no estamos dispuestos, el Señor no va a obrar en nuestras vidas. Él no va a obrar a la fuerza en su vida, ni en la mía. Y Pedro era humilde. A pesar de todas sus situaciones, era humilde. Es por eso que le digo que la vida de Pedro es o debe de ser el reflejo de la vida de un creyente, mi hermano. Cuando usted viene aquí, no queda impoluto, no queda libre de equivocarse o de tener situaciones en su vida. No. Pero cuando usted viene a los pies del Señor, usted comienza a sufrir una transformación. Porque yo no puedo ir delante del Señor y entregarle mi vida si no estoy dispuesto a dejarlo que Él obre en mi vida. Y hay muchas cosas que me van a doler y que hasta le voy a ocultar. Pero Él conoce mi corazón y va a transformarme aunque me duela. Y a Pedro le dolió. A Pedro le dolió. Dice, ¿verdad?, que fue y lloró. ¿Por qué? Porque le dolió. Uno fue y se escondió. Y otro fue y lloró. Hay una gran diferencia, mi hermano. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa conmigo después de que le fallo al Señor? ¿Voy y me doblego delante de Él y me duele? ¿O voy y me escondo? Créamelo. Pedro realmente creía que él podía hacer eso por el Señor. Por eso lo dijo. No lo dijo por quedar bien con el Señor. Es porque realmente él creía que podía salir y pelear. Y lo demostró cuando sacó la espada. Era un hombre valiente.
pero sobreestimó lo que él era. Y la carne, le ganó la carne, mi hermano, como nos puede ganar a todos. Pero una cosa es que le gane la carne y otra cosa es que viva abrazado de la carne. Acompáñeme, vamos a Juan 21, del 15 al 19. Decimos vivir abrazado de la carne, ¿verdad? Bueno, más allá, enamorado de la carne. Ya no es ni siquiera abrazarla, ¿verdad? Porque a veces cuesta trabajo soltarla. Enamorado, ahí, embelesado con la carne. Eso es muy distinto. Ya me sigue ahí en Juan 21 del 15 al 19, amén. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿O me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ese es el colofón: sígueme, porque va unido a la apacienta mis ovejas. El Señor confrontó a Pedro, pero sabe, mi hermano, no lo hizo con el propósito de ahuyentarlo, sino con el propósito de transformar su vida. Por eso lo confrontó. Por cada vez que Pedro negó al Señor, el Señor le preguntó a Pedro que si lo amaba. 3 veces negó Pedro al Señor y 3 veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba. No es ninguna coincidencia. 3 veces. Pero lo más hermoso y profundo de todo esto es que el Señor conocía a la perfección el corazón de Pedro. El Señor sabía la respuesta. El Señor no necesitaba preguntarle a Pedro si lo amaba. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. La disposición del corazón de Pedro. Pero quería escucharlo de su boca. Y por cada respuesta le dice: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y termina diciéndole: sígueme. Lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Bueno, yo sé que me amas, pero quiero que me sirvas. El Señor no expulsó a Pedro. El Señor abrazó a Pedro. ¿Me amas? Sé entonces un servidor mío. Y el Señor lo sigue diciendo a nuestras vidas. ¿Me amas? Pues entonces sígueme. Sé un servidor mío. El Señor no nos expulsa, no nos corre con azotes. El Señor conoce nuestro corazón y nos confronta. Y quiere que nosotros se lo digamos. Y Él nos dice: sígueme, apacienta mis ovejas. El Señor es bueno y misericordioso.
El Señor no nos paga conforme a nuestra maldad, pero sí pide que lo sigamos y que seamos obedientes. Qué manera del Señor tratar a Pedro, se fija. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él conocía el corazón de Pedro. Un hombre con muchas situaciones tremendas, pero un hombre con un corazón humilde. Se fija, y muchas veces, lo vuelvo a repetir, no vamos a ver la vida de Pedro, y la vida de Pedro es una vida hermosa. ¿Y por qué no vamos? Porque estamos mentalizados, ¿verdad?, de que aquellos agarraron a Pedro y lo utilizan como su bandera. Pero no es el Pedro que nos enseña la palabra, porque el Pedro hubiera rechazado cualquier situación que lo pusiera por encima del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda con Cornelio? ¿Cómo tuvo que reprenderlo? Levántate, ¿qué estás haciendo? Y eso nos demuestra el corazón de Pedro. Él jamás, quizás al principio, quiso ser visto, ¿verdad? Y él tenía la voz, porque él hablaba. Pero el Señor lo transformó. Y Pedro jamás quiso estar por encima de la figura del Señor, porque era humilde. Y eso pide del Señor de nosotros, humildad. Servir a los demás. Estamos aquí para servir, mi hermano. Yo no soy más que nadie. El hermano que se para a predicar no es mayor que el hermano que hizo el aseo, ni que la hermana que está atrás con los niños, ni que el hermano, ¿verdad?, que está orando en su casa por cada vida. Apacienta mis ovejas, sírveme. Yo conozco tu corazón. Yo sé que me amas. Sé que tienes un corazón que se deja moldear. Vamos a Mateo 4 del 17 al 20. Amén. Dice ahí en Mateo 4 del 17 al 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Hablamos de las virtudes de Pedro. Bueno, quizás esa gran virtud es que Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor. Estaba dispuesto a obedecer sin importar las consecuencias de lo que eso implicara. Lo dejó todo. Dejó las redes, dejó el barco, los pescados, sin preguntar. Lo dejó todo para seguir al Señor. Fue obediente hasta las últimas consecuencias. Fue el primero. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, cuando obedecimos ese llamado, también declaramos que estamos dispuestos o estuvimos dispuestos a la voluntad de Dios. Eso hicimos, mi hermano. Cuando usted vino a los pies del Señor Jesucristo, usted hizo una declaración de sometimiento ante el Señor. Yo estoy dispuesto a dejar la red, a dejar la barca, a dejar los pescados.
por seguirte a ti. Estoy dispuesto con sus beneficios y también con sus consecuencias. Buscamos los beneficios en el Señor, ¿verdad? Buscamos las bendiciones en el Señor. Pues cuando nosotros venimos a los pies del Señor, vendrán bendiciones. Pero también vendrán situaciones que no nos van a agradar. Y cuando venimos a sus pies, también estamos aceptando las consecuencias. Y sabe que Pedro lo hizo. Lo hizo. Y esa es una gran virtud. Dice en Mateo 16:18, yo se lo voy a leer, ya lo leímos. Yo se lo leo. Dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Que Pedro no es esa piedra que dicen afuera sobre la cual se iba a edificar la iglesia, no. Esa piedra es esa declaración hecha por Pedro sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es lo mismo Petros que Petra. Petra es esa piedra grande. Y Pedro mismo lo dijo en una de sus cartas. Pero el Señor sí le dijo, ¿verdad? Tú eres piedra. Tú eres piedra. Mi hermano, las piedras y mis hermanos que trabajan en la construcción, y yo creo que todos lo sabemos por puro empirismo, ¿verdad? Las piedras son ásperas y duras, mi hermano. ¿Se ha visto una piedra? Una piedra es áspera y es dura. Pedro era áspero y era duro. Pero ¿sabe qué? Las piedras también tienen la capacidad de ser moldeables y de ser serviciales. Pedro era áspero, era duro, pero también era moldeable. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Esas mismas características. Entonces, créamelo, el Señor conocía a Pedro más que el mismo Pedro. Y Él sabía lo que iba a hacer de Pedro en un futuro. No por nada le dijo, tú eres Pedro. Tú eres piedra. Yo te conozco. Conozco todas esas situaciones en ti que son desagradables, pero también conozco tus virtudes. Y así es el Señor con nosotros. Él conoce todas esas situaciones, todas esas asperezas y todas esas durezas. Él las conoce. Pero también ve nuestras virtudes. Y créamelo, Él nos ve como esa obra terminada. Así de bueno es el Señor. Y así de hermosa es la vida de Pedro, que muchas veces no queremos leer. O no se nos antoja. La vida de Pedro, el que negó. La vida de Pedro es una vida muy hermosa, que nos deja mucha enseñanza porque nos refleja, mis hermanos, como creyentes y como seres humanos, con nuestras debilidades y nuestras virtudes. Somos más parecidos a Pedro de lo que nosotros pensamos. Y le digo, yo admiro mucho a Pablo. ¿Quién no quisiera ser como Pablo? ¿Quién no quisiera ser un misionero? ¿Quién no quisiera llevar la palabra? ¿Quién no quisiera ser como ese hombre fuerte de palabra y terso a la misma vez? Inclusive, ¿verdad? Ser un erudito, porque Pablo era un erudito. Estaba helenizado, era un filósofo. Sus
Cartas son tremendamente profundas. Leer una carta de Pablo es sumergirse en un escrito filosófico. Y por eso, ¿verdad? Yo creo que sobre todo los que el Señor nos permite predicar la palabra, nos embelezamos con Pablo. Pero déjeme le digo algo. Aquel que más nos asemejamos es a Pedro. Es a Pedro. Nos parecemos a él. Pedro refleja mucho el sentir humano y es una vida hermosa, ¿verdad? De un hombre que fue transformado. Yo lo invito a que lea más sobre Pedro, se va a dar cuenta ese proceso de transformación que el Señor tuvo en la vida de Pedro, que pasó de ser un hombre vulgar, de la vulgata, sin educación, tremendo, iracundo, y fue transformándose paso a paso. Y luego llegamos, ¿verdad?, al libro de Hechos y llegamos al Pentecostés y vemos otro Pedro. Y luego vamos más adelante y lo vemos como misionero y lo vemos en Antioquía y vemos otro Pedro. Y luego nos vamos hasta sus cartas y vemos otro Pedro distinto. Un Pedro que fue transformado poco a poco por el Señor. Y así es como el Señor obra en nuestras vidas, mi hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser como Pedro. Tener esa disposición de ser transformados. Si no hay esa disposición, no va a suceder, mi hermano. Y no nos escondamos como lo hizo Judas, el traidor. No lo hagamos. Dispongamos nuestro corazón como este hombre de Dios. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Bendito Señor, yo le doy gracias, Señor, por su palabra, le doy gracias por esa misericordia, Señor, que usted tiene de cada uno de nosotros. Porque usted conoce, Señor, nuestras debilidades, conoce nuestras situaciones, conoce esas asperezas en nuestra vida, esas durezas. Pero usted nos pide, Señor, que tengamos esa disposición de ser transformados. Y lo primero es reconocer, Señor, reconocer en qué le estamos fallando y sentir ese dolor, Señor, por fallarle, porque sin dolor no hay transformación. Usted conoce nuestras vidas, usted conoce mi vida, Señor, como conocía la de Pedro. Y usted sabe, Señor, que yo lo he negado más de una vez, Señor. Mas sin embargo, usted, Señor, ha tenido conmiseración, Señor, de mí. Y lejos, Señor, de expulsarme, usted me sigue preguntando, ¿me amas? Usted conoce mi corazón. Usted conoce nuestro corazón, Señor. Yo le doy gracias, Señor, por esa misericordia, por esa bondad que usted tiene para con nosotros, Señor. Y le doy gracias, Señor, porque así como usted miró una obra culminada en esa piedra, Señor, en esa piedra áspera, usted mira una obra culminada en nosotros. Gracias, bendito Padre. Yo le doy muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.